Buenas tardes a todos, a todas. La verdad que todo lo que discutimos el año pasado, la semana pasada... Casi como que pasó un año, ¿no? Porque Casi acá como la verdad es que es como... Casi como que pasó un año. Yo tuve que mirar el calendario, en serio, porque digo, ¿cuánto tiempo pasó de las PASO? Y discutíamos el gabinete, digo... Y el pragmatismo peronista se impuso, recambió el gabinete, puso un gabinete con más volumen político, dio cuenta que faltaba plata en la calle. Sí. Esto era algo que veníamos diciéndolo, y se abocó a la tarea de resolverlo. Pone un piso más alto en el salario, que sirve para las paritarias, baja la incidencia del impuesto a las ganancias sobre los salarios de los trabajadores y avanza en un conjunto de medidas de apoyo directo y de estímulo al consumo. Es peronismo puro y duro. Sí. Y además es muy bueno en una democracia eso, ¿no? Porque el peronismo es profundamente democrático, es que toma nota de lo que votó el pueblo. Y hay el problema de transformar los derechos sociales en dádivas. Ellos creen que los derechos sociales son dádivas, son derechos. Son peronismo derechos. Puro y duro también. Son derechos, claro, consagración de derechos. Es interesante eso que decís. Pero claro. Nadie dice que son derechos. Pero claro, no, es una dádiva. No, son derechos. La asignación universal por hijo es el salario familiar de aquellos que no tienen un trabajo formal. Así es. Y los trabajadores que se jubilaron por las moratorias, entre ellas Amado, no es que no hicieron aportes. Hubo empleadores inescrupulosos que no le aportaron. Entonces dice, se jubiló y no hizo aporte. Mentira, lo hicieron trabajar en negro. Entonces estos quieren legitimar estas cosas. ¿Por quién me aclara esta discusión? Porque yo la verdad que yo no... Lo voy a llevar a platita, a número. Lleve la platita. A julio del año pasado, el déficit fiscal era 1.1 billón. Sí. A julio de este año el déficit fiscal eran 300.000 millones de pesos y se contrajo un 71%. Si uno dice, bueno, no era sostenible, era el peor momento de la pandemia, es cierto. Ahora, de 1.1 billón a 300.000 millones de pesos, sí, hay 800.000 millones de pesos dando vuelta. Entonces uno podría estimar que el déficit podría ser 500, 600.000 millones de pesos. Nos faltan por lo menos 300.000 millones de pesos en la calle. Creo que eso es lo que se está discutiendo. Faltaron 300.000 millones de pesos en la calle, concretamente. Y el otro tema que yo lo señalé el programa pasado, guarda con el enfoque monetario de la balanza, sí, que no podemos emitir si no tenemos dólares, porque juntemos dólares. Este es otro de los temas. Juntemos dólares, tenemos superávit comercial, juntemos dólares. Pero si no, la Argentina, que es lo que dice Amado, solo puede ser un país que si tiene 10.000 millones de dólares guardados puede expandir un poco. Y este es un país grande, diverso, sí, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Digo, discutamos otra cosa. Ahora, que faltaron por lo menos entre 200 y 300.000 millones de pesos en la calle, eso lo firmo. Amado. ¿Cómo sabe Feletti ahí? No. Deja de... Pasan los años yo me inhibo teniendo al Amado al lado. No es lo mismo bajar el déficit fiscal normalizando tarifas que licuando jubilaciones, ¿no? Ese es el título. La verdad que la entrevista es mucho más amplia. Alguien decía, él hizo las dos cosas y bueno, todo para atrás, digamos. Él bajó los subsidios, sí, estancó las jubilaciones, paralizó la obra pública, pero además lo que hizo fue aumentar el déficit por los servicios de deuda. Tomó deuda en moneda extranjera, devaluaron, sí, y el peso de los intereses. O sea, que pisó todos los botones. No, pero lo peor es que todo el ajuste que pagó el pueblo con el aumento de tarifas, sí, no sirvió para equilibrar las cuentas, sino que se lo llevaron los banqueros. Esto es lo que hizo Duhovne, transferir plata del usuario que paga la boleta de energía a los banqueros en su presupuesto. Y todavía habla, qué sé yo, Amado. Bueno, no sé. Cuando la explicación es muy larga, sí, es que te quieren jorobar. Te quieren sacar. Es que hay dos muletillas, sí, que una se habló antes. Bajar los derechos de los trabajadores va a generar empleo y van a venir las inversiones. Después, y lo dijo también Amado, las inversiones nunca vienen, al contrario, el capital se va y los trabajadores quedan hechos polvo. Digo, esto lo dicen cada rato, hay que bajar los derechos de los trabajadores porque va a venir inversiones. Mentira, todo mentira. A ver, si hay una garantía de que en la Argentina no hay fraude, creo que es claramente el resultado de las PASO, digamos, donde hasta las encuestas daban de una forma y de pronto el resultado claramente, dio en otro sentido. Y más aún en el 2015, un oficialismo que entrega al gobierno perdiendo por un punto, en una PASO. Y no hubo ninguna discusión, se aceptó la derrota y se entregó el gobierno. Agitaban esto mismo en el 2017. Y agitaron esto mismo. Ahora,
Esto forma parte de las pulsiones antidemocráticas que hemos hablado, de clausura del debate, de presiones de este tipo, digo, de deslegitimar anticipadamente una elección que puede ser adversa. Y además, como dice Amado, después de la elección desaparecen los candidatos y empiezan a hablar los voceros. Esta es otra cosa rara también, ¿no? Aparecen voceros y no los candidatos que debieran estar hoy discutiendo esto. Hay un objetivo que es, si en noviembre los números electorales, porque hay más participación ciudadana, porque mucha gente que nos rechazó en su momento cambia el voto y la situación se empareja, están contando con una minoría intensa que salga a las calles a gritar fraude, fraude, fraude. Claro. No es neutral esto. No, claro que no es neutral. No es neutral. Claro, y esto no... Así de mi ley, yo tengo plata y hago lo que quiero. Y no me sujeto a ninguna norma. Es la prepotencia de los ricos. Lo que hace mi ley es encarnar la prepotencia de los ricos. Y que son prepotentes. Y son violentos, como dice, porque han avalado todo tipo de barbaridad en este país, los ricos. Entonces, digo, mi ley encara eso. Es la prepotencia de los ricos y la encara de un modo donde el único derecho a ser defendido es la propiedad privada. Y no hay derechos, no hay el artículo 14 bis de la Constitución. Esa es la única religión, exacto. Exactamente. Son derechos sobrevalorados. Entonces, digo, yo creo que entrar en ese proceso discursivo, ni siquiera es neoliberal mi ley. Ni siquiera es neoliberal. Sí, porque en última instancia el 14 bis es de la Constitución del 57. Otra Constitución amañada, ¿no? ¿Vos sos periodista o periodisto? No creo que le guste. Prepárate, si ganas. ¿Es presidente del Senado? Bueno, será el presidente. Están en las dos. Será la presidenta del Senado. Igual nada, ya veremos qué pasa con eso. Pero me parece que es importante eso. Y en una de las reuniones que tuvimos con un grupo de mujeres muy grandes en Rosario, la presidenta de esa organización decía algo que me pareció interesante. Dice... ¿El Senado le vas a... Bueno, ¿fueron cuántos segundos fueron, Feletti? Vos que estabas contando. Fueron 7, 10 segundos. Yo creo que es, volvemos al tema, es la provocación, el ver cómo me posiciono en un lenguaje berreta y yo voy a desafiar a la presidenta. Digo, no sé qué es todo esto. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta de este país, electa vicepresidenta ahora. Digo, y esta chica tiene que recorrer un poco para... No, me parece que... Fue una campaña muy sui generis la de ella. Podría recorrer un poquito. Su propuesta política... ¿Por qué lo que decía Roberto hace un rato, ¿no? La prepotencia de los ricos. Pensaron que se podían quedar a los empujones y metiendo presa gente con empresas, que mucho de eso también creo que hay en la causa de los cuadernos. Y reprodujeron la metodología de la dictadura cívico-militar. La dictadura cívico-militar... Totalmente. Reestructuró un esquema de poder económico sobre grupos diversificados, pero no a todos. No a todos. Algunos grupos podían estatizar deuda, Socma, Techín, Pérez Compán, y otros grupos no. Sacetru no, Odone no. Digo, también pasó eso. También se redefinió eso y también se operó en esos esquemas. Un informe del economista Nicolás Gadano, suministrado con cifra del Banco Central, estimó que el 20% de los argentinos ricos, los argentinos ricos tienen el 20% de los dólares billete que circulan fuera de Estados Unidos. Es decir, los poderosos tienen un 20% de todos los dólares billete que circulan fuera de Estados Unidos. Quiere decir que este país es buenísimo para hacer negocios, pero no es bueno para dejar la plata en él. Y entonces justificamos vilipendiando el país. Los ricos hablan mal del país, hacen negocios en este país y la llevan afuera y después desprecian a los argentinos y reclaman esclavitud y qué sé yo. Digo, pero tomemos el dato, y esto lo da el Banco Central, 20% del total de los dólares que circulan fuera de Estados Unidos está en manos de argentinos ricos y poderosos.